a este evento académico del día de hoy. Un gusto, en primer lugar, poder saludarlos a todos los que se encuentran presentes aquí en la plataforma digital de Zoom. De igual manera, ustedes tienen la potestad de poder invitar también a sus otros colegas que quieran unirse a esta plataforma Zoom. Pueden invitar el link para que puedan más personas estar presentes en esta sesión de clase el día de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad? El tema que vamos a abordar está relacionado a una medida de coerción personal, como viene a ser la prisión preventiva. Ustedes saben que en el marco de nuestro proceso tenemos una serie de medidas de coerción personal. Un poco la génesis, ¿no? ¿Por qué nacieron las medidas de coerción personal? Pero antes de eso, la clase tiene que ser, va a ser interactiva. Para ello, se les solicita a ustedes la participación, uno, a través de la opción de levantar la mano, y la otra forma en la cual ustedes pueden participar es a través, por ejemplo, de lo que es la cajetilla de comentarios. Entonces, primera forma de participar, opción de levantar la mano, hacen su pregunta correspondiente y gustoso vamos a responder las inquietudes que ustedes puedan tener. Y la otra forma, a través de la cajetilla de comentarios, formula su pregunta también y de la misma manera gustoso en poder absolver aquellas preguntas que ustedes tengan sobre esta materia. ¿Ya? Bueno, les estaba comentando la importancia de las medidas de coerción personal y un poco el análisis crítico que se hace precisamente a ello. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos con el código de 1940. Yo creo que eso queda muy claro. Nosotros ya no estamos con el código de 1940, a pesar que existan ciertos casos que todavía se están ventilando con el código de procedimientos penales y yo creo que estas ya deben de terminar porque ya son cerca de 21 o 22 años que vamos a tener de la implementación del código del año 2004. Entonces, ese eslogan inicial, rotulado finalmente, que le daban al sistema procesal penal actual, era de corte garantista. Por eso siempre se establecía que el marco del sistema procesal penal actual es de un corte garantista, ¿cierto? ¿Garantista para quién? Para quien está siendo sometido a un proceso de investigación. Por eso es que tenemos el artículo 71 del Código Procesal Penal. Ojo, artículo 71 del Código Procesal Penal, que nos habla de los derechos de la persona que es sometida al proceso de investigación. Artículo 71, derechos de la persona que es sometida a un proceso de investigación, ¿no? El numeral uno, numeral 2 y cada uno de los literales que podemos encontrar dentro precisamente de este articulado, del artículo 71 del Código Procesal Penal. Y también se ha tenido en cuenta, pues, un principio muy interesante que nos ha ido acompañando, como es el principio de inocencia o la presunción de inocencia propiamente, porque la persona que es sometida a un proceso de investigación se presume inocente, prueba en contrario, ¿cierto? Hay una presunción de inocencia. ¿O es que acaso existe una presunción de culpabilidad? A ver, también les pregunto, ¿ah? ¿Existirá posiblemente una presunción de culpabilidad o lo que encontramos técnicamente es una presunción de inocencia? ¿Qué encontramos, doctores? Encontramos presunción, presunción de culpabilidad o presunción de inocencia. ¿Tienen el chat? ¿Ah? Pregunta a la clase. ¿Presunción de culpabilidad o presunción de inocencia? ¿Qué encontramos? Encontramos presunción de inocencia. Significa, claro, muy bien la doctora María, muy bien la doctora Rossi, ¿no? Muy bien Wilmer, muy bien Samuel, lo que nosotros muy bien Lourdes, muy bien Chossi, encontramos la presunción de inocencia. Entonces se establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre su culpabilidad. Mientras que no se demuestre su culpabilidad, la persona se presume inocente. Hay esa presunción estricto como tal. Se presume inocente hasta que exista prueba en contrario, ¿no? Pero eso determina también el hecho de que se tiene, pues, que tener una conducta procesal.
No obstante, cuando la persona que está siendo sometida, por ejemplo, a un proceso de investigación, busque eludir la acción de la justicia, o sea, busque fugarse, algo se tiene que hacer. Porque imagínense usted qué va a pasar con la persona que está siendo investigada y finalmente se fugue, ¿no? Entonces, no se va a poder aplicar la pena a una persona que lógicamente está ausente. Se tiene que aplicar la pena a alguien que se encuentra presente. Entonces, si la persona se ha escapado, esto podría haberse evitado en su momento. Dos, que una persona que está siendo sometida al proceso de investigación busque obstaculizar la misma. Entonces, cuando vemos conductas procesales que no van de acorde a las reglas de un debido proceso, cuando vemos conductas procesales que lejos de estar establecidas de manera adecuada para ayudar al tema de la averiguación de la verdad, entonces vemos más bien situaciones de obstaculización procesal, punto número uno, y punto número dos, posibilidades de fuga de la persona que está siendo sometida al proceso de investigación. Cuando esto sucede, si bien es cierto, tenemos un sistema garantista, que es la que les estoy señalando, pero se puede recurrir a medidas de coerción en el marco del proceso. Ustedes saben que las medidas de coerción se dividen en medidas de coerción real y medidas de coerción personal. Yo creo que eso queda claro, ¿no? Nuestro marco procesal divide medidas de coerción personal y medidas de coerción real. En el caso de las medidas de coerción personal, vamos a encontrar muchas: detención preliminar, arresto ciudadano, impedimento de salida del país, ¿no? Entonces se va viendo, por ejemplo, ello. ¿Qué más podemos ver, doctores? Podemos ver, por ejemplo, las comparecencias con restricciones, entre otros. Pero mucho se habla de una medida de coerción personal como es la prisión preventiva, ¿no? Y mucho se ha discutido, mucho se habla, mucho se polemiza respecto a la prisión preventiva. Y en esta clase, ya, en esta clase, vamos a hablar de la prisión preventiva, pero vamos a poner un plus porque no es cualquier prisión preventiva. Es una prisión preventiva, doctores. Vamos a ver prisión preventiva en situaciones de casos complejos. Es una prisión preventiva como tal, pero en casos de envergadura compleja, como por ejemplo crimen organizado, lavado de activos y por supuesto que sí, los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre ello. Acá entonces ya tenemos a la prisión preventiva, pero vamos a empezar definiendo qué es la prisión preventiva. ¿Qué será la prisión preventiva? A ver, ¿quién me podría, y ahí ustedes tienen el chat, doctores, para ir un poco enmarcando qué vendrá a ser la prisión preventiva? Tienen el chat, ¿ah? ¿Qué es la prisión preventiva? ¿Qué es la prisión preventiva? A ver, concepto, doctores. ¿Qué vendrá a ser la prisión preventiva? Ujú. ¿Qué es la prisión? Ah, muy bien, excelente. Muy bien, cuando establecemos entonces en ese sentido los parámetros de la prisión preventiva, para empezar, es una medida
de coerción personal. ¿Ya? Eso no se olviden, excelente la participación que ustedes han tenido. La prisión preventiva como tal es una medida de coerción personal tendiente a asegurar una serie de fines del proceso. Los fines del proceso es básicamente dos, averiguar las cosas, las situaciones, cómo se han dado, lo que algunos establecen la averiguación de la verdad, y para ello tengo que desarrollar una labor de investigación, como toma de declaraciones testimoniales, toma de declaraciones indagatorias, recabar documentaciones de instituciones del Estado y demás. Entonces, todo lo que yo sostengo, lógicamente, son actos de investigación y esos actos de investigación tendientes, lógicamente, a poder ver cómo se han dado las cosas, cómo se han dado los acontecimientos. Entonces, lo que yo les señalo viene a ser fundamentalmente, doctores, a efectos de asegurar, como les sostengo, las finalidades del proceso, ¿ya? Y dos, que la persona que está siendo sometida al proceso de investigación no pueda fugar. Entonces tengo dos circunstancias. Uno, no obstaculización de la averiguación de la verdad, punto número uno, no me obstaculice la investigación. Y punto número dos, que la persona que está siendo investigada no fugue, ¿no? Entonces son dos de las finalidades. Y para ello tenemos la prisión preventiva. La prisión preventiva como tal, doctores, se encuentra regulado en el artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Sí, la prisión preventiva se encuentra regulado en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Pero vamos a ver que como toda institución procesal, se rige también a través de lo que vienen a ser una serie de principios. ¿Ya? Se va a regir, les comento, a través de una serie de toda institución procesal, no solamente la prisión preventiva, la detención preliminar judicial, incluso la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral, etcétera, todos, absolutamente todos, se rigen a través de principios procesales. Y la prisión preventiva es una institución procesal que, por supuesto que sí, se va a regir en base también a una serie de principios. Y ustedes ya pueden visualizar ahí los principios de la prisión preventiva. Por ejemplo, uno de ellos, el principio de razonabilidad. Este principio de razonabilidad guarda mucha relación en la génesis incluso del concepto propio de lo que es el derecho penal. Porque ustedes se recordarán que cuando se habla del derecho penal se discute mucho si, y eso desde la universidad nosotros lo entendíamos, lo aprendíamos, porque se empezaba discutiendo si realmente el derecho penal es última ratio o prima ratio. A ver, yo les voy a preguntar, recordemos un poco nuestras vivencias universitarias. Cuando les empezaban preguntando, doctores, sobre el derecho penal, última ratio, prima ratio, ¿qué se decía del derecho penal, doctores? ¿Prima ratio o última ratio? Derecho penal, ¿ah? El derecho penal siempre se ha conceptualizado como prima ratio, última ratio. Es cierto, correcto, muy bien, Isaac, muy bien, Dorita, ¿no? Muy bien, Junior, muy bien, Simón, claro, o sea, siempre se ha establecido que el marco del derecho penal es un derecho penal última ratio, última instancia. Recurrimos al derecho penal cuando los otros medios de solución de controversia, de solución de conflictos, no han funcionado. Como no han funcionado, recurrimos recién al derecho penal. Y el derecho penal jamás debería ser prima ratio, ¿no? Sino que el derecho penal debería ser última ratio. A pesar que ustedes saben, a veces algunos congresistas y demás, finalmente el poder legislativo van legislando ciertas normas, ciertas leyes que lógicamente no deberían ser legisladas como un contexto de algún tipo de responsabilidad, digamos, de características penales. O sea, uno no entiende finalmente eso porque estamos estableciendo que el derecho penal como tal es una última ratio, es una última instancia. Entonces, esto guarda mucha relación también con este principio de razonabilidad. ¿Por qué guarda mucha relación con el principio de razonabilidad? Por el tema, doctores, del derecho a la libertad. Toda persona tiene el derecho a la libertad y el mismo marco del proceso
el Código Procesal Penal establece el derecho a la libertad que debe gozar todo individuo. Y se establece que toda persona goza de ese derecho regulado en el artículo 2 de la Constitución Política, artículo 2, doctores, de la Constitución Política, donde nos habla ello, ¿no? Entonces, vamos a ver, ese derecho a la libertad, el derecho a la libertad, pero no es un derecho de característica, doctores, absoluta. Ojo, ¿ah? No existe un derecho a la libertad de naturaleza absoluta, por favor, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. El derecho es relativo, y todo derecho, incluso la vida, es un derecho bastante relativo. No puedo decir que la vida incluso es de características absolutas, porque si no sería desconocer, por ejemplo, lo que viene a ser, digamos, a ver, sería desconocer algún tipo de causa de justificación como viene a ser la legítima defensa. No en absoluto, pero lo que sí resulta razonable es que yo no puedo aplicar a diestra y siniestra prisiones preventivas. Es decir, no puedo aplicar prisión preventiva a todo lo que se mueve. Y digo, no, para este caso prisión preventiva, para el otro caso prisión preventiva, no, tampoco aplicaremos prisión preventiva si amerita. Aplicaremos prisión preventiva si es razonable. O finalmente requeriremos prisión preventiva porque ya el trabajo en todo caso del juez de poder declarar fundado o infundado. Pero ese es el contexto del principio de razonabilidad, doctores. Luego tengo el principio, otro principio importante, que es el principio de legalidad. Aquí va el tema de que lógicamente uno puede requerir la prisión preventiva, pero siempre y cuando se cumplan una serie de presupuestos materiales. Y ahí ingresa, doctores, otra pregunta. La pregunta es, para requerir, porque el fiscal es el que requiere, para requerir, ¿no? Prisión preventiva, ¿cuántos presupuestos materiales se debe cumplir? ¿O cuántos presupuestos materiales, doctores, se necesita? A ver, pregunta a la clase. ¿Cuántos presupuestos? Porque hablemos técnicamente. Acá nuestro basamento es técnico, es jurídico. Y nosotros tenemos que guiarnos a través, por supuesto, de lo que es un principio de legalidad, ¿no? Eh, entonces, claro, de acuerdo a lo que establece la regla del marco del proceso, nosotros sabemos que para que se pueda requerir, ojo, estoy hablando en base, por supuesto que sí, al principio de legalidad. Entonces, en base al principio de legalidad, de conformidad al principio de legalidad, yo tengo que tener o se tienen que cumplir copulativamente, decir todos, tres presupuestos materiales, doctores, ¿ah? Son tres presupuestos materiales, no son cuatro ni cinco, porque lo que yo estoy haciendo mención es en base al principio de legalidad. Y el principio de legalidad nos establece un total de tres presupuestos materiales. ¿Cuáles son? Los graves y fundados elementos de convicción que vinculen a una persona como autor o partícipe de un delito, es el primer presupuesto material. Segundo, segundo presupuesto material, a ver si se recuerdan, ¿cuál es? Prognosis de pena. Y la prognosis de pena tiene que ser superior a ¿cuánto? Superior a 5 años, ya con la modificatoria que ha salido un tiempo atrás. Y el tercer presupuesto material, el presupuesto material controversial, polémico, como queremos llamarlo, el peligro procesal. El peligro procesal tiene dos aristas, porque podemos hablar, uno, del peligro de fuga propiamente, o puedo hablar, digamos, del peligro de obstaculización. Ahora, profesor, pero yo he escuchado hablar de un total, muy bien, por ejemplo, del acuerdo plenario de Moquegua, ¿no? La 626-2013 Moquegua. ¿Usted se recuerda la 626-2013 Moquegua, que nos establecía un total de dos presupuestos adicionales? ¿Se recuerda o no? ¿Sí? Antes de la sentencia plenaria 1-2017, antes de la sentencia plenaria 1-2019, nos establecía, y mucho cuando se discutía, por ejemplo, y se analizaba la prisión preventiva, se decía, vamos al contexto de la sentencia plenaria o el acuerdo plenario,
que era la que finalmente establecía la supuesta existencia de 5 presupuestos materiales. Por eso es que cuando uno decía, preguntabas, a ver, ¿cuántos presupuestos materiales tiene la prisión preventiva? Y decían, 5 presupuestos materiales. Claro, porque abrazabas técnicamente lo que señalaba la casación de Moquegua, ¿no? Entonces, vamos a ver. Eh, claro, la casación a la 626-2013 Moquegua, que te hablaba de la proporcionalidad y la duración, pero ahí también ha existido una mala interpretación, porque ya la proporcionalidad es un principio. Ustedes ven acá en la PPT que en la última está el principio de proporcionalidad. O sea, es más, como toda medida de coerción siempre se rige a un contexto de proporcionalidad, doctores. Toda medida de coerción personal se rige a un aspecto de proporcionalidad. Y por supuesto que sí, la prisión preventiva pues no es la excepción. La prisión preventiva también se rige en base a la proporcionalidad. Solo que la casación de Moquegua 626-2013 es la que reforzaba más ese aspecto para mejor entendimiento de lo que técnicamente se refiere a la proporcionalidad, pero ya lo encontramos implícitamente como un principio más. Entonces yo tenía el principio de proporcionalidad, ¿no? Y luego la duración, que está relacionado en realidad, doctores, al plazo de la prisión preventiva, ¿ya? Entonces, bajo el contexto del principio de legalidad, son 3 presupuestos. Siguiente, principio de intervención indiciaria. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende el principio de intervención indiciaria en el caso de prisión? Para ello deberíamos entender, y no, y acá obviamente cuando Asensio Mellado dices una pena anticipada, no es, habría que ver qué es lo que quiere señalar con su interpretación, porque el entender que la prisión preventiva prácticamente viene a ser como una acusación, lógicamente desnaturaliza la esencia de la institución de lo que viene a ser en este caso, doctor, y la prisión preventiva, porque no es así, ¿ya? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Bajo el principio de intervención indiciaria, lo que yo en el marco del proceso solamente se necesita, ¿no? O sea, no es que solamente, pero se necesita los graves y fundados elementos de convicción. No es como el caso de la acusación fiscal, donde lógicamente se necesita los elementos de convicción suficientes, ¿no? Aquí es suficiente con la existencia de los graves y fundados elementos de convicción que vinculen a una persona como autor o partícipe de un hecho delictivo, y ahí queda. ¿Correcto? Entonces, bajo ese contexto, la prisión preventiva, doctora, lo que en realidad busca es asegurar el proceso y que no necesariamente significa tal vez que van a terminar acusando a alguien. ¿Y por qué? Porque es una medida para que la persona no fugue o no obstaculice. Tal, solamente sencilla como ello, ¿ya? Y el principio de proporcionalidad guarda mucha relación a las medidas de coerción personal. ¿Por qué? Yo les voy a preguntar si tal vez la discusión en la audiencia es porque la persona sometida al proceso no tiene arraigo. Entonces, toda la discusión, doctores, gira en que la persona no tiene arraigo. Se discute esto, se discute lo otro, y la discusión implícita es que fulano no tiene arraigo y por ende existiría cierta posibilidad en que podría fugar. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Doctor, si la discusión es solamente respecto a las cuestiones de arraigo, yo te pregunto, ¿existirá otra medida de coerción personal que no sea la prisión preventiva y que yo podría requerir o que el juez podría evaluar si todo el tema está en base a la posibilidad de fuga? ¿Existirá alguna otra medida de coerción, doctores, que tal vez yo podría aplicar que no sea la prisión preventiva? Yo te pongo aquí a la palestra, ¿no? Ah, muy bien, Flor de María me dice medidas con restricción. Ya puede ser, pero hay algo más que podríamos señalar, porque si mi discusión es que la persona no tiene ciertos arraigos, ya, pero, a ver, vayamos acá. Es que ya, ¿qué tipo, fíjense ustedes, doctores, qué tipo de comparecencia restringida le vas a dar? O sea, existe una medida de coerción a la cual, muy bien, Jamie. Excelente, Jamie. Claro, por supuesto que sí.
porque lo que yo puedo hacer es recurrir a una medida de coerción personal bastante interesante, como viene a ser el impedimento de salida del país. Claro, o sea, porque acá lo que yo estoy, lo que es interesante es que la persona no se fugue. Y si a veces la discusión de la audiencia de prisión preventiva está en base a si la persona se fugue o no se fugue, en que si se va a escapar o no se va a escapar, y yo quiero que para que no se escapa se dé una prisión preventiva, oiga, bajo el contexto de la proporcionalidad como principio de esta medida de coerción personal, yo podría recurrir al impedimento de salir del país y no a la prisión preventiva, porque el impedimento de salir del país me va a ayudar a neutralizar la posibilidad en que el investigado pueda fugar. ¿Se dan cuenta? Esa es otra medida de coerción personal. Por eso es que cuando uno va a analizar y uno dice, a ver, ¿y dónde está la obstaculización del proceso? Y prácticamente sobre la obstaculización del proceso no me dice absolutamente nada. Bien, gracias, un saludo a la bandera, aquí no pasó nada. Oiga, me llama poderosísimamente la atención de que me hayas discutido que la persona sometida al proceso es un desarraigado, pero no ha señalado absolutamente nada sobre los contextos de la obstaculización procesal. Entonces, no será la prisión preventiva lo que yo en todo caso tendría que requerir, sino que, contrario al censo de la prisión preventiva, yo tendría que requerir, por ejemplo, doctores, un impedimento de salida del país, por ejemplo, ¿no? Y reitero, no será la prisión preventiva, porque bajo ese contexto, doctores, que yo les hablo de la proporcionalidad, yo tengo la posibilidad de poder recurrir a la medida de coerción personal que sea más favorable en todo caso para el investigador. ¿Ya? Bueno, siguiente. Lógicamente, la prisión preventiva tiene una contradicción, y ustedes pueden visualizarlo acá, que es técnicamente, doctores, la contradicción que encontramos respecto a la prisión preventiva. Eh, yo tengo bajo el contexto del principio de legalidad lo que el código me establece, pero en reglas procesales, por supuesto que sí, yo voy a encontrar dos versiones, dos caras dentro de ello, ¿no? Por un lado, quien está a favor de esta medida de coerción personal siempre va a tener presente el jus puniendi del Estado frente al delito. Es decir, no se puede permitir que la persona que habría cometido el hecho delictivo pueda fugarse, ¿no? O sea, no hay que permitir, no se puede dar la posibilidad de que la persona sometida a un proceso de investigación pueda darse a la fuga, doctor, pueda fugarse, ¿no? Eso de ninguna manera no se puede permitir. Entonces yo tengo esa obligación para que el jus puniendi del Estado se aplique a la persona que habría cometido el hecho delictuoso para que no obstaculice o no fugue, entonces voy a tener que recurrir, por supuesto que sí, doctores, a esa medida de coerción personal como viene a ser la prisión preventiva, por eso es la posición, ¿no? O sea, y es una medida que garantiza los fines del proceso. Pero por el otro lado, seguramente ustedes han escuchado también, y quiero yo preguntarles a ustedes. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que la prisión preventiva, doctores, vulnera la presunción de inocencia? Eso va como pregunta a ustedes, ¿ah? ¿Ustedes consideran que la prisión preventiva como tal genera vulneración, doctores, a la presunción de inocencia? ¿Mm? ¿Genera o no genera, doctores? A ver, va, pregunta a la clase. Yo sí dice sí. Yajaira, sí. Junior, sí genera. Eh, ya, y los demás, no, porque esta se tiene un requisito indispensable, no, es que ahí vamos a ver, ¿no? Porque una vulneración a la presunción de inocencia es lógicamente un atropello a un derecho procesal, derecho constitucional, etcétera. Entonces, para establecer el marco de vulneración como tal, tendríamos que atropellar el derecho. Tendríamos que atropellar el derecho, no ser el caso del derecho, hablaríamos de una vulneración in situ.
Claro, eso sería una vulneración, ¿cierto? La presunción de inocencia establece a toda persona, incluso cuando el Ministerio Público formula una acusación. Porque si bien es cierto, el estadio procesal cambia, porque ya no es un estadio procesal de un investigado, ahora es un acusado, y la regla es que, por supuesto, que para el fiscal, al considerarlo acusado, es una persona que sí cometió el delito. Por eso que formula acusación. Contrario a la acusación que formula, podría haber sido un requerimiento de sobreseimiento, pero el representante del Ministerio Público está convencido de que fulano ha cometido el hecho delictivo, que cometió el delito, por eso que formula una acusación fiscal. Formula una acusación fiscal porque el representante del Ministerio Público considera que dicha persona cometió el hecho delictivo. Eso será para el criterio o caso que tenga el fiscal, porque para el juez y para las reglas procesales, esta persona, así haya sido llevada a juicio, sobre ella sigue recayendo la presunción de inocencia. Pero la condición que tiene es acusado, lo que usted quiera, pero sigue recayendo la presunción de inocencia. Entonces, la regla del proceso me dice cómo finalmente se vulnera. Es que una vulneración sería si el juez te dice ya eres culpable, pero es el rol que tiene el fiscal de investigar. En todo caso, sería el juez que emita una sentencia y te señala culpable cuando no hizo una adecuada motivación. Entonces, sí podría yo establecer un atropello a la presunción de inocencia, ¿no? Que en reglas, finalmente, de una sentencia en primera instancia, lo que en un contexto teórico nosotros encontramos es desvirtuar. Porque claro, usted se sabe inocente, prueba en contrario, hay una acusación por parte del Ministerio Público y lo que se está teniendo es desvirtuar tu presunción de inocencia, desvirtuamos tu presunción de inocencia, ¿ya? Ahora, eh, procesalmente, por lo menos una categoría teórica, la prisión preventiva es una medida de coerción que debe estar fundamentada y no vulnera la presunción de inocencia porque técnicamente no te dice tú eres culpable, sino que técnicamente dice no me obstaculices y no fugues. Pero es verdad que como las exigencias de los presupuestos materiales, incluso cuando San Martín Castro, que ya no es juez, en su momento como juez, señala la sentencia plenaria 1/2019, establecía pues la sospecha fuerte, la cual prácticamente decía que tendría que ser un estándar de la prisión preventiva como si se va a requerir una acusación, ¿no? Entonces, tal vez si no se llegaba precisamente a ese estándar, en la que tal vez establecíamos, doctores, supuestas vulneraciones a lo que viene a ser la presunción de inocencia, ¿ya? Bueno, sigamos. Un poco de historia, porque la prisión preventiva no es un tema de ahora. De hecho, no es un tema novedísimo. Se han escrito libros, se han escrito artículos, se han hecho muchas clases, ¿no? Y un poco se hablaba del bagaje histórico de ese aspecto de la prisión preventiva. Y se tiene, pues, en el marco de historia a Giovanni Salvatore Augusto Falcone. Yo quiero preguntarles a ustedes, han escuchado hablar de Giovanni Salvatore Augusto Falcone? ¿Alguno de ustedes tal vez me podría decir quién es? Ahora, es italiano y no me vayas a decir que es un centro delantero, que es el jugador del Nápoles, ¿no? Del Roma, del Inter. ¿Quién era Giovanni Salvatore Augusto Falcone? Que cuando hablamos, por ejemplo, de ciertas medidas de coerción personal, sacan a la palestra, al lustre, a Giovanni Salvatore Augusto Falcone. Era un juez italiano. Giovanni Salvatore Augusto Falcone, doctores, amigos, estudiante de Derecho, es un juez italiano. Un juez italiano que ha sido muy conocido, lógicamente, por sus intentos de desmantelar esa mafia siciliana que era la Cosa Nostra y luego fue asesinado, ¿no? Pero para aquellos entonces, luego estamos hablando de 1980, 1977, etcétera, enfrentarte pues a una mafia
era la de valiente, porque sabías cuál iba a ser el resultado. Y prácticamente nadie se podía meter, ¿no? Con esa mafia, ni fiscales, ni jueces, porque sabías cuál es el resultado que te esperaba si te metías a una mafia. Ustedes han escuchado hablar cuando se establece de la mafia, ¿no? O sea, tenía que tener mucho cuidado porque prácticamente si hablabas en contra de la mafia, ya pues acababan con tu existencia. Pero Giovanni Salvatore Augusto Falcone le importó dos pepinos que se tratara de algún tipo de mafia porque lo hizo frente, ¿no? O sea, pocas palabras digo a mí con mafias, ¿no? Entonces, a muchos los persiguió jurídicamente y lógicamente se le encerró a grandes capos y demás, pero el resultado, o mejor dicho, el desenlace de la vida de Giovanni Salvatore Augusto Falcone no fue del todo, digamos, bueno, entre comillas, porque lo terminaron asesinando el 29 de junio de 1983, pero quedó en la memoria, lógicamente, sobre todo de quienes luego decidieron iniciar su vida como jueces, de cómo Giovanni Salvatore Augusto Falcone hizo frente a una mafia siciliana. En un país sudamericano vecino de nosotros se tiene a Brasil, y en el caso de Brasil sale Sergio Fernando Moro. Sergio Fernando Moro, magistrado, escritor y catedrático brasileño que tiene notoriedad internacional por liderar la investigación conocida como la Operación de Autolavado, Lavallato, ¿no? Entonces, el 12 de julio de 2017, por primera vez en la historia, doctores de, de Brasil y también de Sudamérica, se condena a un expresidente de la República. Ustedes saben que el expresidente de la República condenado para aquellos entonces fue Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años y 6 meses de prisión. Luego lo sacaron. El tema de Sergio Fernando Moro fue bastante cuestionable también sus decisiones que luego tuvo cuando estuvo a cargo de la judicatura, pero lo que en su momento quedó en la retina de la ciudadanía es que Sergio Fernando Moro fue un juez brasileño que por primera vez en la historia de Brasil requirió una prisión breve, de fundado una prisión preventiva, doctores, ¿eh? En contra de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Ya? Ahora, en el Perú, muchos hablan de Carguanchito City, ¿no? Usted sabe que ya Carguanchito se ha vuelto todo un mega showman, Carguancho, porque en su momento, pues en el caso que se ha tenido, muchos de los requerimientos de prisión preventiva se declaraban fundados, ¿no? Y que bueno, hay algunos requeridos para quien ahora ya es un streamer, por lo menos momentáneamente, como es Domingo Pérez, ¿no? Pero en su momento se tuvo mucho esa situación. Ya, bueno, acá tenemos la prisión preventiva, ok, la prisión preventiva, doctores, vamos a ver, la prisión provisional o prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho a la libertad personal durante un lapso más o menos prolongado, ¿ya? El cual procede cuando las demás medidas cautelares, por lo menos en un contexto teórico me establece, porque si las otras medidas cautelares no han funcionado, si las otras medidas cautelares no siguen, entonces nosotros podemos recurrir, lógicamente, doctores, en la prisión preventiva, ¿ya? Muy bien, doctores. A ver, ya prácticamente estamos llegando a la hora de clase. ¿Qué les parece si a las 8:15 hacemos una ronda de preguntas? ¿Les parece, sí? A las 8:15 hacemos una ronda de preguntas, depende de ustedes, ¿ah? ¿Les parece? Porque yo sé que en el caso hay dudas, etcétera. Ahora, la ronda de preguntas, por favor, con la opción de la manito levantada. Ustedes van a hacer la opción de manito levantada, se les activa el audio para que ustedes puedan formular su pregunta y yo encantado, gustoso de poder responder a alguna inquietud que ustedes tengan. Muy bien. Vamos a empezar entonces rápidamente a explicarles a ustedes lo que son los presupuestos materiales de la prisión preventiva, teniendo en cuenta el artículo 268 del Código Procesal Penal. Este articulado 268 del Código Procesal Penal me hace mención de los presupuestos materiales, requisitos, si usted lo quiere llamar,
de la institución procesal, como viene a ser la prisión preventiva, por eso se dice presupuestos materiales de la prisión preventiva. Y son tres, bajo el principio de legalidad. El primero, que existan fundados y graves elementos de convicción, y así me dice fundado y grave elemento de convicción, para estimar coherentemente, razonablemente la comisión de un delito, y este delito tiene que vincular al imputado como autor o partícipe del mismo. Es decir, puede ser un cómplice, puede ser primario, secundario o puede ser un instigador. El tema es que yo debo tener los elementos de convicción como para poder vincular a esta persona como presunto autor del hecho delictivo. Se discute esto porque se entiende que si yo voy a recurrir también a una medida de coerción como la prisión preventiva, en vez de poder recurrir a otra medida de coerción personal más, también tengo que tener lo que son ciertos elementos que me permitan establecer que esta persona es la que cometió el delito, porque finalmente si luego me doy cuenta y digo, no, esta persona no cometió algo, entonces he tenido a alguien en la cárcel y luego quién se encarga de la reparación del daño que podría haberse ocasionado a esta persona que está en la cárcel, ¿correcto? Entonces, por eso también me exige. Ahora, el tema de ser graves es un contexto de una interpretación muy amplia, porque seguramente varios elementos de convicción que para el fiscal sean graves, tal vez para la defensa no lo sean. Es parte, lógicamente, del rol establecido en el marco del proceso también. Pero cuando me establece que ese fundado y grave elemento de convicción, lo que tiene que tener es una característica para poder vincularme, establece. Entonces, la naturaleza importante ahí que yo debo entender es el factor de vinculación. Debo entender cómo vincula. Y la vinculación está sujeto, pues, a varios aspectos. Por ejemplo, el típico caso de un delito de extorsión. Y dentro del delito de extorsión, estamos ante la posible existencia de una organización criminal que se dedicaría básicamente a extorsionar, ¿no? Entonces, las extorsiones serán a través de llamadas, algunas de ellas a través de mensajes, pero reitero nuevamente, en la más de las veces, en la gran mayoría de las veces, las extorsiones se dan a través de llamadas. Entonces, cuando uno requiere levantar, yo ya sospecho, porque considero que Pepito, por ejemplo, Pepito, Carlos y Joaquín, Pepito, Carlos y Joaquín, yo sospecho que ellos son los extorsionadores, posiblemente por su dejo de voz, porque hay un testigo que ha señalado, y porque tengo una muestra tal vez de su supuesta voz. Entonces tengo dos cosas. Yo necesito saber los números de teléfono. Entonces saco los números de teléfono de Joaquín, de Carlitos, Pepe, por ejemplo, y resulta que cuando el fiscal requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones, si a ver, ellos han realizado llamadas a la persona que ha sido extorsionada, y resulta que cuando uno desarrolla esa investigación, bingo, doctores, bingo. Sí, estos tres señores realizaron llamadas. Llamadas entrantes, llamadas salientes, duración de las llamadas 5 minutos, 6 minutos, etcétera, mensaje de texto que se han enviado, que se han recibido. Es decir, si encontramos ello, y si yo encuentro en ese levantamiento el secreto bancario ello, entonces por supuesto que sí, estamos señalando una vinculación. Hay vinculación, y ese es un grave y fundado elemento de convicción. Y si luego hacemos una pericia, porque a la persona que estaba extorsionando lo grabamos y tenemos la muestra de su voz. Acá está la muestra de la voz de la persona que estaría extorsionando. Entonces, con esta muestra de la voz de la persona que esté extorsionando, que realiza llamadas extorsionadoras, vamos a tener que hacer una pericia de homologación de voz, una pericia fonética, fonética de homologación. Y ahí otra vez, bingo, bingo. Encontramos que, que en esa homologación de voz, que en la muestra de voz, le pertenece a la persona de quien estamos sospechando que podría ser, por ejemplo, el autor del hecho delictivo. Entonces se darán cuenta que cuando encontramos, doctores, ello, estamos ante elementos de convicción. Lo mismo podría ser cuando hacemos
un operativo, un allanamiento, o sea, todo finalmente lo que se puede obtener y que guarda mucha relación con el caso se va a vincular. ¿Qué no podría ser un grave y fundado elemento de convicción? Lo que no podría llegar a ser un grave y fundado elemento de convicción son solamente las declaraciones testimoniales. ¿Por qué no podrían llegar a ser las declaraciones testimoniales graves y fundados elementos de convicción? Por algo bastante sencillo. Son solamente versiones. No, pero eso es un testigo. El testigo está diciendo algo, pero yo te digo, ¿cómo creer a un testigo? O mejor dicho, ¿por qué creer a un testigo? Porque lo dice, porque lo señala, porque lo argumenta, lo menciona y parece creíble la versión que me está dando. En ese sentido, cuando me da esa información, yo considero pues que el testigo me está diciendo la verdad. Es decir, porque el testigo lo dice, yo le tengo que creer, porque da su manifestación, yo lo tengo que asumir como cierto, no, tendrían que ser lógicamente corroborados con otros elementos periféricos. Y esa corroboración de los elementos periféricos que yo sí puedo tener, es la que sí finalmente me podría decir que la versión que está señalando es una versión adecuada, es una versión correcta. Pero la sola versión de una persona, la sola manifestación, no podría ser. Por eso es que en el caso, por ejemplo, de quienes son aspirantes a ser colaboradores eficaces, la sola versión o manifestación de quién es un aspirante a colaborador eficaz no tendría por qué ser suficiente. Porque solamente su versión, esto podría variar, se podría inventar. Por eso es que no es descabellado. Cuando, por ejemplo, el abogado dice, pero finalmente, ¿cómo puedes creer a alguien que quiere tener un beneficio premial? Yo hasta ahí estoy de acuerdo, pero no es que tampoco se trate de solamente creer la versión del aspirante a colaborador eficaz. No es solamente lo que él me dice. Ustedes saben que en esa institución procesal, porque también es una institución procesal, tenemos que hacer fase de corroboración que se determina a través de la realización de diferentes actos de investigación. Y lo que se obtiene, señor, lo que se obtiene en fase de corroboración, en diligencia, eso sí no se puede negar. Porque si me dijo que la documentación se encuentra en su casa, que el CD se encuentra ahí, que los celulares que estoy buscando se encuentra ahí, y cuando haces la diligencia de allanamiento, encuentras precisamente todos esos elementos en su casa, no solamente fue la versión que señaló el aspirante a colaborador eficaz, es decir, no solamente fue su dicho, sino que en fase de corroboración, en fase de corroboración, hemos encontrado todo lo que el aspirante a colaborador eficaz señaló primigeniamente. Fase de corroboración, regla importantísima que yo tengo que tener en cuenta. ¿Ah? Luego tenemos, doctores, la pronosia de pena, ahí hay que cambiar, hay que modificar, porque la prognosis de pena ya no son los 4 años. Hoy en día, cuando hablamos de prognosis de pena, tiene que ser superior a 5 años, ¿correcto? Ujú. La prognosis de pena ya no son por 4, como antes se sostenía, se manifestaba, se hablaba, no. Hoy en día, cuando hablamos de los factores de prognosis, y ojo con esto, la prognosis de la pena como tal tiene que ser superior a 5 años, ¿correcto? Superior a 5 años. Muy bien, vamos a ver. Siguiente, el tercer presupuesto, que es la que sí, pues genera por ahí cierta polémica, cierto debate, cierta conversación, cierto análisis, es lo siguiente, el peligro de obstaculización procesal, que tiene dos aristas, peligro de fuga, perdón, el peligro procesal, doctores. El peligro procesal tiene dos aristas. El peligro procesal se puede medir a través de la posibilidad de fuga, punto número uno, y punto número dos, a través de la posibilidad de obstaculización procesal. Entonces tengo por un lado posibilidad en que el investigado fugue o posibilidad en que el investigado obstaculice la averiguación de la verdad. Cuando empezamos a sostener los márgenes de posibilidades de fuga,
yo tengo que establecer lo siguiente en base, es verdad, lo que establece el artículo 269, porque me dice, eh, ¿cómo finalmente creen que vamos a poder medir la posibilidad en que alguien pueda fugarse? O sea, yo les pregunto, ¿cómo podríamos medir la posibilidad en que alguien podría fugarse? ¿A través de qué, doctores, medimos la posibilidad de fuga? ¿A través de qué se mide la posibilidad de fuga? La posibilidad de fuga, o sea, ¿cómo finalmente dices si esta persona va a fugarse? Porque yo tengo que hacer un análisis para poder finalmente sostener esas posibilidades en que una persona sometida a un proceso de investigación podría fugarse o no podría fugarse. Y esto guarda mucha relación, doctores, en el aspecto naturalmente de los famosos arraigos, ¿no? O sea, siempre va a guardar relación con los arraigos, siempre. Entonces, así es el termómetro. Tú tienes que medir algo, ¿no? Uno tiene fiebre, entonces lo medimos con el termómetro para ver realmente cuánta fiebre tiene, si está llegando a 40 grados, 38 grados, 39 grados, qué sé yo. Entonces, la forma de medir también en que la persona podría fugar siempre va a guardar relación a los temas de los arraigos. Cuanto menos arraigo tiene, entonces llegamos a la conclusión de que existen grandes posibilidades de que la persona pueda fugar. Y hablamos, ojo en ello, en estándares de posibilidad, ¿ya? Pero bueno, entonces el arraigo tiene una determinación también. Ustedes saben que cuando mucho se habla del arraigo empezamos a determinar el arraigo domiciliario, ¿no? El asiento de la familia, negocios y trabajo, etcétera. Ahora, todo se pondera para que finalmente yo pueda advertir ciertas vías o contexto de posibilidades que pueda abandonar definitivamente el país la persona sometida a proceso de investigación o pueda permanecer oculto. Entonces, eso se pondera, como les digo, a través naturalmente de lo que es lo contexto básicamente del arraigo. Pero eh, hace un tiempo se establecía y generaba una discusión crítica también respecto básicamente, doctores, a la existencia de los famosos arraigos de calidad. No sé si han escuchado en algún momento hablar del famoso arraigo de calidad. ¿Mm? ¿Han escuchado, doctores, hablar en algún momento del arraigo de calidad? Les pregunto, a ver acá a los chicos del Zoom. Ah, no, no he escuchado hablar, chicos. Ya. ¿Han escuchado o no? Ya. A ver, doctores, para remitirles un material adicional de esta medida de coerción, les voy a dejar acá a través del chat este número de WhatsApp. Aquí lo pueden anotar en el chat, el 997-58-80-13. Reitero nuevamente, 997-58-80-13. Y pueden decirme, profe, el material de las medidas de coerción. Aparte de la prisión preventiva, un material adicional para enviarles son las medidas de coerción personal también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, me escriben a mí, ¿ya? Obviamente para efectos de los materiales adicionales. Doctores, el arraigo de calidad generaba mucha discusión. El aspecto de discusión era que no por el hecho de tener domicilio significaba que yo era una persona arraigada. Tenía que analizar otros aspectos más para finalmente determinar las categorías del arraigo. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que si para que tú tengas un famoso arraigo de calidad, usted tenía que vivir en el domicilio obrante. Punto número uno, usted tenía que vivir en el domicilio obrante en su ficha RENIEC. O sea, regla básica. Para que yo establezca un famoso arraigo de calidad, usted tenía que vivir en el domicilio obrante en su ficha RENIEC, pero aparte de eso, usted tenía que ser el propietario del bien. Usted tenía que ser el propietario del bien, ¿ya?
Porque si usted no era el propietario del bien, así usted vivía en el domicilio obrante en su ficha RENIEC, usted no poseía un arraigo de calidad. No, pero no, usted no poseía, a pesar de eso, un arraigo de calidad, porque para que sea de calidad, usted tenía que vivir en el domicilio obrante en su ficha RENIEC y ser el propietario. Eso era un arraigo de calidad. Y si tú tenías una casa alquilada, técnicamente se establecía pues, que eras un desarraigado y eso generaba, lógicamente, mucha polémica porque decía, oiga, ¿cómo me puede decir si yo soy un desarraigado, si finalmente tengo un lugar donde poder quedarme? Entonces no me puede decir que soy un desarraigado. Sí, pues yo lo entiendo como tal, pero lo que sucedía es que para poder establecer técnicamente aquellas configuraciones de arraigos de calidad como tal, usted tenía que vivir necesariamente en el domicilio obrante en su ficha RINIEC y ser el propietario, si no, era un desarraigado. Luego se dijo, mira, esto me parece un atropello, por eso es que luego se estableció la habitualidad. Y hoy en día, doctores, lo que vemos es la habitualidad, ¿no? La habitualidad, obviamente, tú puedes vivir alquilado en algún lugar, en un cuarto, en un mini departamento, etcétera, pero esa es la habitualidad que usted vive en un lugar. Luego el asiento de la familia generaba también mucha discusión, ¿no? Porque para poder establecer, digamos, un núcleo de arraigo familiar total, entonces lo que teníamos que advertir era de que necesariamente usted tenía que vivir con su papá y su mamá y sus hermanos, o sea, su núcleo familiar. Si usted vivía con su papá, su mamá, sus hermanos, dependiendo de la edad que usted también tenía, entonces se establecía un arraigo de calidad como tal. Pero si lamentablemente usted no vivía con con su familia, ¿no? O estaba separado, no vivía junto con ellos y demás, entonces no podíamos establecer, lógicamente, doctor, es un arraigo de calidad. Y esto generaba, pues, un abanico de situaciones para decir cuándo sí establezco cuestiones de arraigo, cuándo no establezco cuestiones de arraigo, porque si ya eres una persona de 28 años, 30 años, se entiende que usted tenía su propio arraigo familiar, para que me entiendas. Usted tenía que tener su esposa, su esposo, sus hijos. Pero si no tenías ello y tenías una familia disfuncional, entonces ahí, doctores, lo que más bien nosotros establecíamos son las cuestiones de los contextos de no arraigo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos asiento de la familia y sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país, punto número uno, o permanecer oculto. ¿Ya? Pero no teníamos que analizar solamente eso, sino teníamos que analizar la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. ¿Y qué significa? Porque no es lo mismo, pues, doctores, que sobre una persona pueda recaer una pena por el delito de lavado de activos, crimen organizado, lesiones y lesiones graves, etcétera. O sea, las ponderaciones de pena que podrían recaer son diferentes. Entonces, como las penas que podrían recaer tienen esa particularidad diferenciadora, doctores, los contextos de la gravedad de la pena también cambian. Los aspectos de la gravedad de la pena no son uniformes. Los aspectos de la de gravedad de la pena tienen mutabilidad, tienen variabilidad, ¿ya? Eh, Imagínense ustedes, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver eh, qué podría suceder eh, en el siguiente aspecto. Miren, les voy a comentar. Les voy a comentar. ¿Qué pasaría? ¿A qué edad saldrían aproximadamente, doctores, si les sentencian a 25 años? ¿A qué edad saldrían? Un aproximado. Claro, si les sentencian a 25 años, imagínense, ¿no? Es una cantidad fuerte. Entonces, hay personas que dicen, mira, ¿para qué? La juventud es una sola, ¿no? Hay que disfrutar porque la vida es una sola en realidad, ¿no? Y a medida que vas teniendo más edad, te vas dando cuenta que hay que disfrutar los momentos, las cosas y sobre todo porque los días van pasando rápido. Entonces dice, yo no voy a estar por 25 años en la cárcel, mejor me voy. Entonces, ven gravedad de la pena y se van fugando, se van yendo, ¿ya? Y hay que ver eso también.
porque es muy posible que si la pena no tenga esas magnitudes, la persona finalmente no pueda fugarse. Luego tenemos la conducta, y la conducta está relacionada, doctores, a la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta voluntariamente frente a él. Y por último, el comportamiento del imputado durante el procedimiento que se suele llevar a cabo también. Doctores, a ver, vamos a preguntarle, ¿están presentes en la clase? ¿Sí? ¿Presentes en la clase, doctores? Ok, vamos a hacer una especie de evaluación, así que miren, ya claro, ustedes me dicen si estamos presentes en la sesión de clase del día de hoy, ¿ya? A ver, enciendan su cámara todo lo que están presentes en la clase. Enciendan su cámara. A ver, doctores, muy bien, ahí ya los puedo visualizar. A ver, enciendan su cámara. Ok, doctores, muy bien, muy bien. A mí, por ejemplo, me gustan las clases presenciales. En la gran mayoría de instituciones hace clase virtual, pero cuando hacen una clase presencial yo los puedo ver, puedo aplicar inmediación, puedo ver quién se duerme, quién está soñando, quién está en medio sueño, pero si no, pues yo no sé si están despiertos, ¿no? O están tal vez, muy bien, ahí ya los puedo ver, doctor. Muy bien. Entonces, muy bien, todos se enciendan. Ahora, los que no tienen cámara, entiendo que Cefocap les puede obsequiar una cámara. No sé si la coordinadora me diga, ¿no? O tal vez le estoy comprometiendo. Si se matriculan a un curso, tal vez de gratis también les da lo que es una cámara. Bueno, mejor no digo nada porque luego ya Cefocap no me va a llamar. Así que mejor me quedo callado. Ya, bueno. Bueno, doctores, muchas gracias por verlos. Entonces, la clase ha terminado. No, todavía nos falta una hora o ya terminó, doctores. ¿Terminó? No, nos falta, ¿no? Nos falta todavía. Ah, ya. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas. La ronda de preguntas. Así que quienes tienen su preguntita sobre la prisión preventiva, los casos complejos y demás, tienen la opción ahorita, doctores, de elevar la mano. ¿Ya? ¿Sí? No todo lo que tiene, hay una opción, sí, y pueden manejar la opción, ¿no? Saben que es la opción de levantar la mano. Entonces, tienen una preguntita, hay una opción de levantar la mano para que ustedes puedan formular su pregunta. A ver, ¿hay preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Ahí voy a darles un minutito a ver en el caso, tal vez tengamos alguna pregunta de la sesión de clase. Todo muy claro, eso me preocupa porque no puede estar claro todo. Ya, bueno, vamos a continuar, entonces vamos a continuar. Vamos a ver acá, doctores, sigamos. Vamos a ver pues acá, todo esto que yo les acabo de señalar guarda mucha relación, estimados participantes, con lo que viene a ser la posibilidad en que el investigado pueda fugar. Por eso es que se habla posibilidad de fuga, ¿no? Que la posibilidad de que la persona sometida al proceso de investigación pueda fugar. Entonces yo tengo llamémoslos elementos para ver si se cumplen y si se cumplen, entonces yo voy a poder advertir de que no va a existir posibilidad de fuga. El peligro de obstaculización tiene otro análisis. En el caso, doctores, eh, vamos a ver, en el caso del peligro de obstaculización procesal, ya encontramos el artículo 270. ¿Qué me señala el artículo 270 en los temas de obstaculización procesal? Esta sí es algo que a mí me preocupa porque, como les sostenía, si yo solamente advierto posibilidad de fuga, yo podría neutralizarlo con el impedimento de salida del país o posiblemente con alguna medida de coerción personal. Y lo neutralizo, ¿no? Lo neutralizamos. Pero ya cuando advertimos peligro de obstaculización procesal,
ahí sí llama poderosísimamente la atención porque yo ya hace un tiempo atrás he escuchado incluso una sustentación del por qué se decía tenemos la obstaculización del proceso. Y no sé si ustedes han escuchado, doctores, pero quiero preguntarles si han escuchado del famoso derecho a mentir. ¿Han escuchado ustedes del derecho a mentir o no? ¿Qué pasaba con el derecho a mentir? Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿no? Porque a mí me parece interesante establecer ciertos parámetros de la posible existencia o no existencia del derecho a mentir, porque yo recuerdo en una ocasión un alumno que pertenecía a un estudio jurídico bastante reconocido, de un abogado que ha llevado también casos bastante mediáticos, incluso presidenciales, y decía pues que le habían enseñado que existía el derecho a mentir, pero que ese derecho a mentir le daba pie a poder obstaculizar la averiguación de la verdad, a poder destruir los medios probatorios. Entonces, obviamente, eh, y estoy hablando de nivel de pregrado, ¿no? Una formación en la cual la habían dado, pero se entiende obviamente de una manera errónea, pero sobre todo para entender quién le había dado finalmente esa información, teniendo en cuenta de que técnicamente no existe un derecho a mentir. ¿Ya? O sea, no encontramos, no existe un derecho a mentir. Pero bueno, ese derecho a mentir, al no existente, lo que no se puede tolerar es ciertas circunstancias como, por ejemplo, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Eso no se puede permitir. A veces uno solicita cierta documentación o información a las instituciones para que te puedan remitir y las instituciones te remiten documentación incompleta, ¿ya? Eh, vamos a ver. eh, vamos a ver. Acá hay algunas cuestiones, pero por ejemplo, había algo interesante cuando seguramente ustedes han escuchado y dicen, si por el solo hecho de ser abogado, el solo hecho de ser abogado, podría comprenderme como parte de una organización criminal, o por el hecho de ser abogado, yo podría incitar a una obstaculización procesal. Hay que analizar cada caso en concreto. Un profesional en el ámbito jurídico puede defender a cualquier persona, incluso también a quien incluso se le encuentra muchos elementos de convicción para señalar su culpabilidad. Por eso es que se dice también que el diablo va a tener defensa en el juicio final, ¿no? ¿Por qué va a tener defensa? Porque por más que sea el diablo una persona, un sanguinario delincuente, tiene que haber un debido proceso. Y si dentro de ello existen las posibilidades de que la pena sea menor, pueda recurrir a una medida, a un mecanismo de simplificación procesal para que la pena sobre mi defendido sea una pena menor. Entonces existe esa posibilidad. Entonces un abogado cuando defiende a alguien tiene que defender dentro de los parámetros que naturalmente son, puede presentar su contraprueba y demás, pero lo que sí no puede hacer es sugerir a su defendido que destruya la prueba. Y decirle, por ejemplo, a ver, como tú eres abogado, dice, ¿qué está buscando la fiscalía? Ciertos CDs, quema los CDs. O esos CDs, póngalo tal. O sea, el abogado no está haciendo una defensa, el abogado está coadyuvando, está ayudando a la obstaculización del proceso. Si el abogado dice, no, esa documentación del depósito no lo pongas ahí, sino a otro lado, eso no es una estrategia de defensa, eso es una obstaculización al proceso. Si el abogado dice, no, yo no quiero que tú te comuniques porque el dinero va a ir por intermedio mío, como yo soy tu abogado, yo soy el que le va a llevar el dinero mal habido. Entonces no estás ejerciendo defensa, usted está coadyuvando al hecho delictivo. Entonces, cuando el abogado hace ello, la situación cambia. El abogado está obstaculizando la averiguación de la verdad y por supuesto que sí, que si se tiene ciertos elementos como tal, se lo podría incorporar dentro del proceso de investigación sin ningún tipo de situación que le salve, porque se está evidenciando una conducta procesal, ¿me explico? ¿Por qué eso es una conducta procesal? Bueno,
Entonces, cuando se destruye, cuando se modifica, cuando se oculta, cuando se suprime o falsifica elementos de prueba. Han habido muchos casos donde uno solicita, por ejemplo, determinadas documentaciones y las documentaciones te las remiten incompletas. Entonces, ¿dónde está la otra documentación? ¿Por qué me han remitido documentación incompleta si lo que yo necesito es el íntegro del expediente de proceso de licitación o proceso de contratación? Y mira, me han remitido una parte. Entonces, no que no esté existiendo esta actualización en el marco del proceso. Claro, o incompleta la documentación. ¿Ya? Luego tenemos que cuando se influye para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar, por ejemplo, doctores, tales conductas o tales comportamientos. ¿Ya? Bueno, luego tengo el artículo 271, audiencia o resolución, por supuesto que sí, porque el representante del Ministerio Público es quien formula un requerimiento de prisión preventiva ante el juez de garantía y se entiende que el representante del Ministerio Público es finalmente quien vio o analizó el cumplimiento, se entiende, de los presupuestos materiales y en base a ello requirió. En base a ello existió un requerimiento fiscal. ¿Ya? Bueno. ¿Cuánto es la duración de la prisión preventiva? Pregunta, 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 doctores. ¿Cuánto es el tiempo que una persona podría estar como preso preventivo? ¿Quién me dice el tiempo en la cual una persona podría estar, doctores, como preso preventivo? Ujú. A ver, ¿cuánto es el tiempo en que una persona podría estar como preso preventivo? Varía, ¿verdad? Depende de qué varía, doctores. Del tipo de. Claro, del tipo de investigación. No es lo mismo que yo esté llevando una investigación simple, una investigación, muy bien, vamos a ver una investigación eh, compleja o una investigación de crimen organizado. No es lo mismo, ¿no? Casos simples, casos complejos y casos de crimen organizado. Entonces, en base a ello, es la que va a depender también la duración del plazo de prisión preventiva. Reitero, no es lo mismo en un denominado caso simple, en un caso complejo o en un caso de organización criminal. Caso simple, artículo 272 del Código Procesal Penal, me hace mención de la duración del plazo de la prisión preventiva. Y en el caso de la duración del plazo de la prisión preventiva, si es un caso simple, son hasta 9 meses. Si es un caso complejo, son hasta 18 meses para desarrollar una labor de investigación. Y si es en los casos, doctores, de organización criminal o crimen organizado, esto se prolonga más, se extiende más en el tiempo y yo tengo hasta 36 meses. Entonces, duración, 9 meses, 18 meses y tengo 36 meses también en el desarrollo de la investigación. Ahora, esta se puede prolongar. Por eso que existe una figura bastante interesante de doctores que guarda relación a la prolongación de la prisión preventiva. Tuve 9, 18, 36. Si hablo de la prolongación, 9 se puede prolongar por qué tiempo más, por 9, 9 meses más, ¿no? Entonces, tú has tenido 9 meses para investigar, perdón, pero se va a prolongar 9 meses más. ¿Me explico? Pero lo que sí quiero comentarte es que este factor de la prolongación solo concurren cuando existe una circunstancia de especial dificultad. O sea, no siempre. Solo una circunstancia de especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria y el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse. Ahora, existe bastante interesante que en todo caso aquí se podría sostener, porque cuando establecemos lo que sostiene el artículo 274, y en su momento me parece que el juez Eli Mendoza sostenía que un contexto de una especial dificultad era, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Entonces decía, claro, y es razonable, porque en el caso de la pandemia
se paralizaron muchas cosas. De hecho, esto fue un antes y un después, porque a razón de la pandemia, muchas de las audiencias que hoy en día se tienen son audiencias que se desarrollan de manera virtual, pero que han nacido, por supuesto que sí, en base a lo que ha venido a ser, doctores, la pandemia del COVID-19, ¿no? En su momento. Pero el buscar sostener que un caso de especial dificultad es como el caso de la pandemia, entonces es prácticamente sostener o señalar de que tendríamos que pasar otro tipo de pandemia nuevamente para decir, oiga, hasta acá nuevamente es una especial dificultad y creo que no es así, porque la carga laboral, porque el déficit de personal podrían sí conllevar a ciertas circunstancias de dificultad en el proceso. Por ejemplo, un fiscal renunció, se fue, ganó una plaza, qué sé yo, entonces hay un fiscal nuevo quien asume la carga y como asume la carga, bueno, hay que empapelarse nuevamente con todo ello. Entonces, naturalmente esto sí va generando cierta dificultad, por lo menos inicial, ¿ya? Entonces yo tengo en la prolongación la posibilidad de elongar más pues el plazo, porque si yo tengo 9 meses, lo puedo prolongar por 9 meses más. Si yo tengo 18 meses, lo puedo prolongar por 18 meses más. Y si yo tengo 36 meses, lo puedo prolongar en este caso por 12 meses más. Entonces, como que la figura será de esa manera. 9 a 9, ¿no? En caso simple, 18 a 18 en casos complejos y en caso de organización general 36 y uno creería pues que en todo caso la prolongación tendría que ser 36 y la respuesta es no, porque si yo tengo 36 la prolongación va a ser solo 12. ¿Ya? Muy bien. Eh, cómputo de prisión preventiva. No se tendrá en cuenta para el cómputo del plazo de la prisión preventiva el tiempo que la causa sufriera dilaciones. Eso es una obviedad. El cómputo de plazo cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto se dicte de nuevo un auto de prisión preventiva, no considerar el tiempo transcurrido hasta la fecha de la emisión de dicha resolución. En los casos en que se declare la nulidad del proceso seguidos ante la jurisdicción militar y orden de conocimiento de los hechos punibles fundados de la jurisdicción ordinaria, el plazo se computará desde la fecha en que se dicte el auto de prisión en realidad. El plazo de cómputo de la prisión preventiva será desde el momento de la emisión del auto. La prisión preventiva se puede impugnar, por supuesto que sí. Desde luego se puede empezar incluso con la apelación al auto de prisión preventiva. Si yo estoy inconforme, no estoy de acuerdo con el resultado, entonces puedo plantear una apelación. No, entonces plantea recurso de apelación. El caso para la apelación, doctores, es de 3 días. Y el juez de la investigación preparatoria elaborará los actuados dentro de las 24 horas, ya bajo responsabilidad. La sala penal se pronunciará previa vista de la causa que tendrá lugar dentro de las 32 horas de haber recibido el expediente, constatación fiscal superior y defensor del imputado. Bueno, acá son algunos acuerdos plenarios y en todo caso, doctores, yo les pongo aquí a la pista para que ustedes puedan visualizar. Son algunos acuerdos plenarios. De hecho, que sean las más populares, ¿no? De todos los acuerdos plenarios que uno ha escuchado, analizado, ha visto. ¿De acuerdo? Porque tenemos la casación 626, que es la casación, doctores, de Moquegua, ¿no? Es la que finalmente, esa casación de Moquegua es la que establecía, pues, supuestamente que deberían existir un total de 5 presupuestos materiales más, ¿ok? La casación de Moquegua, doctores, es la que establecía la supuesta existencia de un tal de presupuestos adicionales, ¿ya? Muy bien. Luego tengo el acuerdo plenario 1-2017 y el acuerdo plenario 1-2019. Para quienes no han apuntado todavía el número de WhatsApp, doctores, ahí les estoy dejando, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ustedes pueden ahí escribir, el número es pues el que hemos señalado en su momento, 997-5880-13, ¿ya? Muy bien, doctores. Ok, correcto, correcto.
Entonces, vamos a ver hasta aquí, doctores. ¿Dudas? ¿Todo bien? Mm, mm. Todo ok, ¿no? Ok. Ya saben que la forma en la cual ustedes pueden hacer sus preguntas en el caso tengan una duda es a través, doctores, de la opción de levantar la mano. ¿Ya? Preguntitas a través de la opción de levantar la mano. ¿Todo bien, no? Ya entiendo que sí. Ok, vamos a continuar entonces, doctores. Vamos a continuar a continuación, obviamente. Vamos un poquito, estamos hablando en los casos de especial complejidad, porque los casos de especial complejidad también, doctores, tienen su propia particularidad, ¿ah? O sea, los casos que revierten una especial naturaleza de complejidad tienen su propio análisis. Vamos a, por eso, mostrarles estas otras PPTs o diapositivas que está relacionado a los casos de organización criminal. Lo que empecé a preguntar a los doctores, ¿qué noción tienen de organización criminal? A ver, alguien que me quiera dar, doctores, un concepto de lo que se entiende por organización criminal. Ujú. Sí, un concepto primigenio, ¿no? Cuando hablamos de organización criminal. ¿Qué es la organización criminal? A ver, los leo, doctores, a ver, tres o más personas, dos o más. Tres o dos o más. Estoy hablando de organización criminal. Grupo organizado, grupo de personas dedicadas a cometer un delito, para delinquir. O sea, una organización criminal lo tengo con el objetivo netamente de delinquir, que tiene dos roles a partir de tres o más personas. ¿Qué es, doctores, una organización criminal? ¿Sabían ustedes que existe una modificatoria respecto al concepto de lo que es organización criminal? Porque ya no es el mismo concepto de antes, ¿ah? Hay un cambio y una modificatoria respecto al marco de conceptualización de lo que se entiende hoy en día técnicamente, doctores, por organización criminal. Reitero nuevamente, no es el mismo concepto que antes se tenía respecto a la organización criminal. Vamos a ver acá primero esta ley. Si no la habían escuchado, subrayenlo, por favor. Porque esta ley es la ley 32.138. ¿Qué ha pasado con la ley 32.138, doctores? Es la que empieza a conceder sobre lo que se entiende por organización criminal. O sea, nos va dando los primeros marcos de conceptos técnicamente de lo que es una organización criminal, y se dejó de lado la anterior ley, que es pues la ley 30.077. Esta ley 30.077 durante muchísimo tiempo nos acompañó y era la que primigeniamente establecía los primeros conceptos de lo que se entendía por organización criminal, porque de hecho esta ley 30.077 es lo que hablaba mucho, ustedes se recuerdan de la Convención de Palermo, ¿se recuerdan cuando, a ver, quiero preguntarles, ¿se recuerdan ustedes de la Convención de Palermo? Porque en la Convención de Palermo es donde finalmente, hace mucho tiempo atrás, se empezó los primeros márgenes de conceptualización, de análisis y concepto de lo que lógicamente, doctores, venía a ser el concepto de organización criminal. Se debatió, se estudió, se analizó,
todo lo concerniente a lo que venían a ser, pues, doctores, los conceptos implícitos de lo que se entendía por organización criminal en Palermo. Pero esta ley 32.138 es la que modifica, doctores, el marco del concepto de lo que es organización criminal para darle otro matiz, otra visión, otro aspecto. Entonces, vamos a leer juntamente con ustedes el nuevo marco de conceptualización de lo que es organización criminal. Y me dice a la letra, se considera organización criminal, así me dice, se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura. De hecho, ahí partimos de una primera diferencia, porque en el caso de las bandas delictivas, no es compleja la organización de una banda delictiva. En cambio, una organización criminal se caracteriza por la complejidad que ésta puede poseer. ¿Ok? Organización criminal, mucho más lineal, es el caso de una banda delictiva. Entonces, se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y me dice mayor capacidad. ¿Pero qué capacidad? Operativa compuesta y ya en marco de composición por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido. ¿Ya? Y eso es lo que me establece. Entonces, dos o más personas, carácter permanente y tiempo indefinido que de manera ordenada, copulativa y demás, se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos. Roles, hay un rol, puedes encontrar, por ejemplo, a quienes puedes encontrar dentro de la organización criminal, al financista, al líder, al dirigente, a quienes integran mismo la organización criminal. Pero como hoy en día se tiene incluso un concepto mucho más sofisticado, tú no, obviamente, tú puedes señalar que dentro de una organización criminal encuentras al brazo legal, ¿no? De la organización criminal. Entonces se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos y aquí algo bastante interesante, porque en la Convención de Palermo, es verdad que me empezaba a marcar la conceptualización de lo que es una organización criminal y una banda delictiva. O sea, eso sucedía en Palermo. Y en el caso, por ejemplo, de Palermo como tal, lo que me decía, pues no, o sea, técnicamente en el caso de Palermo, que las organizaciones criminales eran mucho más complejas, se asemejaban, por ejemplo, a una empresa, y en el caso de una banda delictiva era mucho más lineal. Y que el caso de las organizaciones criminales habían nacido técnicamente, doctores, para cometer delitos violentos, pero uno entendía cuáles eran esos determinados delitos violentos a pesar que no nos especificaba cuáles venían a ser. Y que la banda delictiva tenía lógicamente otra naturaleza también, pero distinta a lo que técnicamente venía a ser, doctores, una organización criminal. Era totalmente diferente. Pero con esta modificatoria de esta ley, lo que sí va establecido es cuáles vendrán a ser los delitos que va a cometer una organización criminal. Y me establece, por ejemplo, un delito de extorsión. O sea, sí o sí extorsión será cometido por una organización criminal, en acuerdo a la modificatoria, otro delito, secuestro, otro delito sicariato, y algo que luego generó discusión es que para, no cualquier delito sería perpetrado por una organización criminal. Antes de la modificatoria, cualquier delito sí podría ser cometido por una organización criminal. Y por supuesto que sí, las organizaciones criminales cuellos blancos, ¿no? Pero ¿qué sucedió, por ejemplo, aquí? Esta modificatoria dice que para que el delito tenga la posibilidad de ser cometido por una organización criminal, la pena privativa de libertad en su extremo mínimo tiene que ser superior a 5 años. Ojo con lo que digo, ¿ah? Ustedes saben, para que me entiendan, nosotros encontramos respecto a la pena, pena menor, pena mayor, ¿cierto? Por eso dice pena privativa de libertad, no menor de 10 años ni mayor de 25, por ejemplo.
o no menor de 3 ni mayor de 15 años. Entonces, naturalmente, nosotros encontramos una pena menor y encontramos también una pena mayor, ¿correcto? Reitero, encuentro pena menor y encuentro también, doctores, pena mayor. Ahora, ¿qué especial particularidad nosotros podemos encontrar que hoy en día en el nuevo concepto que se le da a organización criminal para que el tipo penal sea mayor en su extremo mínimo, tiene que ser superior a 5 años? Y uno diría, ya, pero ¿cuál es el problema? Si usted revise el artículo 392, a ver, vamos a poner 20 de calificación. ¿Quién me dice cuál es el tipo penal que se encuentra regulado en el artículo 399 del Código Penal? Sí, el artículo 399 del Código Penal, doctores. ¿Qué delito encontramos en el artículo 399 del Código Penal? ¿Qué delito encontramos? El delito de 399, doctores, el Código Penal. Delito de aprovechamiento indebido del cargo, o conocido también, doctores, como el delito de aprovechamiento indebido del cargo, o conocido también como el delito de negociación incompatible. Ustedes más o menos se darán cuenta cuál es la naturaleza de este delito. ¿Cuál es la naturaleza del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo? Que alguien cuando asume un cargo dentro del Estado puede poner un amigo, una amiga, la novia, la enamorada, un familiar, a pesar que no cumple los requisitos, lo pone en el cargo del Estado. No dice, yo no, y alguien que se puede esforzar, que estudia, que se capacite y demás, no ingresa. ¿Por qué? Porque alguien se interesa en que esta persona, que a pesar que no cumple los requisitos, ocupe un cargo dentro de la actividad del Estado. Eso se llama aprovechamiento indebido del cargo. Y esto, si será en el tiempo, naturalmente podría ser perpetrada por una posible organización criminal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que hoy en día ya no va a ser parte de una organización criminal. Entonces, por ejemplo, alguien dice, no, si esto está inquisitada dentro de algún ministerio y demás por mucho tiempo, entonces posiblemente estoy hablando yo de una organización criminal, no obstante, no será considerada organización criminal. Hoy en día no dice, por eso es que genera o llama poderosísimamente, pues, doctores, la atención a esto, ¿ya? Bueno, artículo 2, definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. Eh, ¿Qué va a suceder en el caso en concreto? Me dice, para efectos, y así me señala, para efectos de la presente ley, se consideran, pues, doctores, las siguientes definiciones. Ojo, tenemos que definir acá, bueno, ya hace un momento hemos establecido una definición de tres a más personas que de manera copulativa, concertada, estructurada y mayor capacidad operativa, compuesta por tres o más personas, van a cometer una serie de delitos que hemos señalado, ¿no? Y que lógicamente eso va a ser considerado organización criminal. Pero algo que a mí sí me parece bastante interesante, porque lógicamente este nuevo concepto de organización criminal lo que trajo consigo también es una figura bastante interesante como viene a ser el allanamiento. Doctores, ¿ustedes han escuchado hablar del allanamiento? ¿Sí? Allanamiento. A ver, vamos a ver. Doctores, ¿qué es el allanamiento? Pregunta, doctores, ¿qué es el allanamiento? ¿Qué es el allanamiento, doctores? Allanamiento.
Mm, Que eso es en un plano, doctores, de la modificatoria. ¿Ah? Por eso es que les pregunto qué entenderemos para ustedes qué viene a ser la figura técnicamente, doctores, del allanamiento. ¿Ya? Vamos a ver. Ok, ok. Reconocer la falta a fin de tener un allanamiento, allanamiento. Sí, estoy preguntando qué es allanamiento. Ajá, sí, allanamiento como tal. Acá me dice, procedimiento judicial, se autoriza ingresar al domicilio, entrar con orden del juez para el fin de una prueba. Si no existe una autorización judicial, ninguna persona podría ingresar al domicilio de alguien, ¿verdad? Porque eso sería allanamiento de morada. Entonces, si alguien, por ejemplo, va así sin ninguna autorización y demás, por supuesto, está allanando la morada y eso no está permitido. No puede haber allanamiento de morada. Se tiene que respetar los derechos fundamentales reconocidos en cada uno individuo. No podemos hacer eso. ¿Ya? Bueno, acá me dice entonces, allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente en su perpetración, siempre que existan motivos razonables para ello. La importancia de allanar un domicilio, no solamente puede ser un domicilio, uno puede allanar un local, pero el objetivo implícito que uno tiene para poder llevar a cabo estas diligencias es finalmente obtener diferentes elementos de convicción. Y los elementos de convicción tendientes al esclarecimiento de los hechos en controversia. Por eso es que finalmente, doctores, vamos realizando estas figuras de allanar, ¿no? Esos son los famosos allanamientos. Entonces, debe, aparte de eso, también, doctores, tener una especial motivación, fundamentación. No se allana por allanar. Entonces, el allanamiento de inmuebles o lugares cerrados, fuera de los casos de flagrancia, en flagrancia sí, no necesito mandato judicial, los efectivos pueden hacerlo, ¿no? Entonces deben estar debidamente motivados. La medida del allanamiento está destinada, doctores, a registrar o buscar el inmueble y que pueda tener como finalidad la detención de personas o la realización de los secuestros o incautaciones de bienes vinculados a objetos de investigación. Para ejecutar la medida, ustedes saben, y les voy a preguntar, para llevar a cabo, doctores, una diligencia de allanamiento, ¿se necesita la presencia de un abogado defensor? Doctores, para llevar a cabo una diligencia de allanamiento, ¿se necesita la presencia de un abogado defensor? ¿Mm? ¿Se necesita o no se necesita, doctores, la presencia de un abogado defensor para la diligencia de allanamiento? Ya. Lo que pasa, claro, antes no se necesitaba la presencia de un abogado defensor para llevar a cabo, doctores, la diligencia de allanamiento. Hoy en día sí. Con la nueva ley, por supuesto que sí, se necesita, ¿no? Yo no decía, pero un abogado, ¿qué hacemos? Entonces yo tendría que notificarle al abogado, decirle, por si acaso vamos a hacer una diligencia de allanamiento en tal día. Y esto obviamente no tenía que ser posible porque es como hacerte un harakiri, es ponerle en preaviso a alguien y decirle, por si acaso, vamos a desarrollar una diligencia de allanamiento, por si acaso vamos a ir a tu casa, por si acaso vamos a hacer esto, entonces es ponerle en preaviso. ¿No? Claro, entonces mientras que yo, por ejemplo, estoy abogado, etcétera, si alguien te avisa y dice vamos a hacer tal diligencia, lo más seguro es que borren todas las pruebas y algo que te puede incriminar y se desnaturalizaría un factor interesante que viene a ser, por ejemplo, el factor sorpresa para llevar a cabo este tipo de medidas también. Entonces, no iba a ser esto la naturaleza principal. Entonces, si durante el registro de incautación el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con un abogado de su elección, es distinto. Lo que aquí en todo caso el representante del Ministerio Público, para llevar a cabo la diligencia de allanamiento, tendrá que notificar a quién,
a la defensa pública, para que el defensor público, que se entiende ya todos ellos han sido debidamente instruidos, porque yo quiero entender, porque claro, tienen que haber estado debidamente instruidos, entonces todos ellos debidamente instruidos, doctores, tienen que acatar la petición fiscal de que para llevar a cabo la diligencia de allanamiento tiene que estar necesariamente un abogado, pero en este caso será el abogado de la defensa pública, pues, ¿no? Entonces, durante el registro de incautación, el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con un abogado de su elección. Ello, lógicamente, no va a suspender la ejecución de la orden judicial, la misma que continuará ejecutándose con la presencia de la defensa pública, hasta que se haga presente el lugar del abogado defensor particular, por ejemplo, doctor el investigado. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro de la presencia de la defensa pública, ¿ya? Y acá ya se tiene pues una resolución, que en todo caso, doctores, es la resolución de la Fiscalía, que es la siguiente. La resolución de la Fiscalía de la Nación, la 4933, 2014 MPFN, se aprobaron para empezar a través de esta resolución cuatro protocolos de actuación conjunta de las medidas limitativas de derechos, de allanamiento, no solamente eso, de impedimento de salida, de intervención de las comunicaciones telefónicas y levantamiento del secreto bancario, reserva bursátil o reserva tributaria y bursátil. Esta resolución. Lógicamente, uno pone mayor hincapié a lo que fue el levantamiento del secreto de las comunicaciones en su momento, o en este caso la diligencia de allanamiento. Entonces me dice, la primera parte del mencionado instrumento normativo está dedicado al allanamiento, en caso de flagrancia o no, y a continuación se resumen pues 8 pasos de esa medida. Procedimiento. Primero, para calificar un hecho en flagrante delito, no se necesita un mandato judicial y los efectivos policiales pueden ingresar para llevar a cabo la diligencia. Luego, se necesita una especial motivación o fundamentación por parte del representante del Ministerio Público que disponga a realizar el allanamiento. Mención aparte es que ustedes saben que el allanamiento va como una especie de un paquete del 3 por uno. Sí sabían, ¿no? Eh, ¿Cuál es el paquete, doctores, del 3 por uno de la diligencia de allanamiento? Es deserraje, es incautación y a la vez, doctores, también viene a ser detención, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado ello, doctores? El 3 por uno, deserraje, detención y incautación. ¿Qué pasa, doctores, en el deserraje, detención e incautación? ¿Mm? Sí, deserraje, detención e incautación. Para empezar, doctores, esta diligencia, ¿a qué hora creen ustedes que lo suelen realizar? ¿Ah? ¿No? ¿A qué hora suelen realizar, doctores, esta diligencia? ¿A qué hora suele realizar esa diligencia? Ya, no, no, no. Por lo general a la madrugada. ¿Por qué a la madrugada? ¿Por qué a la madrugada, doctores, suelen realizar esa diligencia? Madrugada. Porque existe un factor importante que viene a ser el factor sorpresa. El factor sorpresa significa, doctores, que si yo voy a llevar a cabo una diligencia de semejante envergadura, entonces tendría que hacerla en ese horario para que precisamente yo pueda tener la posibilidad de poder detener, ¿no? Porque el factor sorpresa, porque si yo empiezo a querer desarrollar la diligencia en otro horario diferente,
Entonces, no, no, lógicamente, posiblemente no sea posible, ¿no? Llevar a cabo alguna diligencia de esa magnitud. Entonces, el factor sorpresa termina siendo, pues, doctores, un factor muy importante. ¿Ya? Muy bien, doctores, a ver, ya acá le hemos señalado este número. Pueden tomar scratch también en el caso que eran sus PPTs adicionales. Bueno, ¿alguna pregunta, doctores? Preguntitas. Bueno, no habiendo preguntas, doctores, de esta manera estaríamos concluyendo la sesión de clase del día de hoy y ya nos estaremos viendo pues en una próxima oportunidad, estimados amigos, ¿sí? Un abrazo, cuídense muchísimo y ya nos estamos viendo. Muy bien, ténganse enfocado, levantó la mano. ¿Va sin preguntas? Y no, bueno, nada, solo expresar nuestro agradecimiento, doctor, por su importante contribución académica. Y bueno, a los alumnos de decirles que de esta manera concluimos este curso especializado y quedamos pendientes, doctor, tal vez más adelante realizar otros cursos o otros Zooms. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos. Hasta luego con todos. Bien, agradecer a cada uno de los participantes. Asimismo, los invitamos cordialmente a que si desean mayor información sobre nuestros cursos o certificados, puedan comunicarse con nuestra asesora de ventas al número 921-531-675. De igual forma, lo antes posible se les estará haciendo llegar el link de el Zoom o de la grabación del Zoom de hoy.